Como parte del ciclo de conferencias Cultura del Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca, nos acompaña el día de hoy la maestra Griselda Valera Venegas. Ella es profesora titular de tiempo completo en la Universidad del Mar, Campus Puerto Escondido, en el Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca. Es maestra en ciencias forestales, ha sido evaluadora de impacto ambiental para proyectos forestales, de cambios de uso de suelo y turísticos, con modificaciones en ecosistemas costeros de la zona sur-sureste de México. Ha publicado diversos artículos, capítulos de libro y carteles, además de presentar diversos trabajos en congresos y seminarios. Démosle la bienvenida. La ceiba, el árbol sagrado de los mayas. ¿Habían escuchado hablar de este árbol? Se le conoce como ceiba, ceibo, pochote, pochota, en los estados desde Sinaloa hasta Chiapas, pertenecientes a la vertiente del Pacífico. Del mismo modo se le conoce en los estados de Veracruz, Tabasco y Campeche. Los pueblos originarios también la conocieron y la nombraron. En Oaxaca los chontales la conocieron como Limix-Gaxpupi, los mixtecos como Tunum y los zapotecos como Yaga-Xení. En Veracruz, los totonacas la conocieron como Puchute y los popolucas como Cuipixtín. En los estados de Yucatán, Quintana Roo y Chiapas, que es también donde estuvieron asentados los mayas, en la actualidad se le conoce principalmente en Yucatán y Quintana Roo como Yaacché. Yaacché es el nombre común con el que aparece en los listados florísticos. En Chiapas se le conoce como Yaxté y como Pixtín. En los países de Centroamérica, donde también alcanzaron los dominios de los mayas, Belice, Guatemala, parte de El Salvador y de Honduras, principalmente en Guatemala se le conoce como ceiba. La ceiba para los guatemaltecos es su árbol nacional. Fue decretado como árbol nacional en 1955 por el botánico Ulises Rojas. Incluso hay un decreto de Congreso en Guatemala en donde se establece que el día 22 de mayo de cada año se celebre el Día del Árbol, a donde el principal exponente es la ceiba. Además, para los guatemaltecos, la ceiba también es un símbolo patrio. Ceiba significa árbol verde, árbol de la vida, árbol sagrado, árbol de la cultura maya. Ceiba pentandra L. Garden es su nombre científico. Se atribuye este nombre a quien la describió, al médico, micólogo, botánico Joseph Garden. En el libro Árboles Tropicales de México está asentado que esto sucedió en 1721. La ceiba tiene importancia cosmológica y ceremonial. Algunos aspectos que apoyan esta creencia es, por ejemplo, que el pueblo maya es una cultura muy antigua. Algunas disciplinas como la historia, la arqueología y la antropología revelan que su trayectoria es de aproximadamente 3.500 años antes de Cristo. La concepción del origen del cosmos, según los mayas, está escrita en el Popol Vuh. El Popol Vuh es el libro de la sabiduría maya o del Consejo Maya. Fue escrito entre 1552 y 1558 por Diego Ramírez. Diego Ramírez fue un indio mestizado y adiestrado por frailes provenientes de España. En el Popol Vuh se relata que estaban platicando los dioses Gucumás y Tepehua. De pronto ellos tuvieron el mismo pensamiento al mismo tiempo, que fue crear al hombre. Pusieron manos a la obra. Primero crearon la tierra, posteriormente emergieron las montañas y sobre las montañas crecieron los árboles. Una de las primeras creaciones de los dioses fueron los árboles. Ellos concibieron a los árboles como quienes tenían vida y tenían un alma propia. En un escrito de Doris Hayden, que se llama El árbol en el mito y el símbolo, cita una parte del Popol Vuh en donde dice que los primeros hombres no fueron árboles, sino que estos fueron hechos a partir de barro. Pero con las primeras lluvias estos se desintegraron. Eso no les gustó a los dioses. Entonces los dioses buscaron un material que fuera más resistente y encontraron en la madera de los árboles el material que estaban buscando. Así que los primeros hombres fueron árboles. Por un tiempo, los árboles vivieron felices,
crecieron, se multiplicaron, pero deshonraron a sus dioses. Así que los dioses los destituyeron y los sustituyeron por el maíz. Para los mayas, el maíz es otro elemento muy importante. ¿Cuándo fue que a la ceiba se le empezó a considerar como sagrada? La fecha exacta no está escrita. Escritos dicen que fue en el siglo VII, el siglo VI, el siglo V. En este periodo de tiempo es que se empezó a considerar el árbol como un elemento nodal de la geometría y el cosmos. Tal fue así que fue incluida como símbolo en el calendario maya o calendario mesoamericano. En general, los mayas tenían la concepción de que la ceiba es un gran árbol que crecía desde el centro de la tierra, se erguía sobre su colosal tronco hasta tocar el cielo. Los mayas de Yucatán creían que el hecho de que creciera desde el centro de la tierra significaba que estaba conectada con el inframundo, lugar de los muertos, y el que se levantara sobre su gran tronco y tocara el cielo es que estaba conectada con el supramundo, lugar de los dioses. Creían que a través de su tronco transitaban los espíritus y que finalmente los espíritus llegaban al supramundo, lugar a donde se quedaban. Los mayas de Yucatán también representaban a la ceiba con pájaros blancos en el norte, amarillos en el sur, rojos en el este y negros en el oeste. Y en el centro, la gran ceiba verde que significaba la riqueza y el maíz. También creían que en los 4 puntos cardinales estaban plantadas 4 grandes ceibas. Hoy se sabe por un estudio de Sidar y de Weine que esas 4 ceibas pertenecen a géneros de la misma familia. Los mayas de Chiapas, que son los lacandones, y los mayas de Guatemala, que son los tzotziles, tenían una idea muy similar. Ellos pensaban que la ceiba era como una gran madre que proveía protección y alimento a huérfanos y a niños. Los mayas tuvieron diferentes lugares sagrados. Para ellos, las montañas, las cuevas, los ríos eran muy importantes. Por supuesto, la gran ceiba verde. Bajo su sombra realizaban ceremonias y rituales. Durante estos, ellos pensaban que podían comunicarse con sus dioses. Uno de estos rituales era la elección de alcaldes. Núñez Soto dice que desde 1690 se realizaba la elección de sus autoridades. Una vez que las elegían, regresaban a la ceiba para consagrar a sus autoridades bajo un rito. Uno de estos ritos consistía en llevar a los alcaldes y a todo su equipo de colaboradores bajo la ceiba. Aquí los pasaban por incienso. Ellos pensaban que a través de este rito podían obtener el favor de sus dioses para que pudieran gobernar el siguiente periodo. Para realizar sus ritos, ellos utilizaban utensilios que consistían principalmente en vasos, en vasijas y en incensarios. Tal era la importancia del árbol de la ceiba para los mayas que incluso en sus utensilios tenían grabadas las espinas leñosas de la ceiba. Como podemos ver en las imágenes, se puede ver la protuberancia de esas espinas grabadas en la cerámica. Los mayas tienen un repositorio de mitos y de leyendas. Una de ellas está relacionada con la ceiba. Cuenta esta que en un pueblo maya vivían 2 mujeres. Una de ellas se llamaba Ixqueben y la otra se llamaba Uxcolel. Ixqueben era una mujer muy generosa, muy amorosa y muy dadivosa. Ella ayudaba a la gente y a los animales. Por el contrario, Uxcolel era una mujer de una moral muy rígida, pero se consideraba una muy buena persona y tenía una opinión muy mala de su hermana. Un día, Ixqueben falleció. En el lugar en donde la enterraron crecieron flores que producían un aroma que inundaba todo el lugar. Uxcolel pensó que cuando ella falleciera sucedería un evento igual de importante. Esto no fue así. En el lugar en donde enterraron a Ixcolel cuando falleció, lo que creció fue una cactácea que tenía espinas punzantes y producía un olor fétido. Esto no le gustó a Uxcolel. Ella consideró que aquello había sido una injusticia, por lo tanto ella pidió a los dioses de la muerte regresar para vengarse.
La venganza que ella planeaba era sobre aquellos hombres que no estuvieron con ella cuando tuvo vida. Por lo tanto, ella regresó para habitar bajo la sombra de la gran ceiba. Cuenta la leyenda que en la actualidad quien fue Uxcolel es hoy Ixtabay. Esta mujer habita bajo la sombra de la ceiba. Con cantos y con palabras dulces atrae a los hombres y sobre todo a aquellos que tienen vicios, aquellos que toman, que tienen muchas mujeres y que fuman. Hoy día se cuenta entre los turistas que tengan cuidado de tener un mal comportamiento porque es probable que aparezca Ixtabay y se los lleve y los encante. Y para poder desencantarlos es necesario realizar algún tipo de rito. El árbol tiene características impresionantes. Una de ellas es su gran altura. En promedio mide entre 20 y 40 metros, aunque puede llegar a alcanzar hasta 70 metros. Otra característica es el desarrollo de su gran tronco. Puede llegar a tener un diámetro de 3 metros o más. Una característica de su tronco es estar hinchado en los primeros metros, además de presentar espinas leñosas. Las espinas leñosas dificultan la medición del diámetro del árbol. Normalmente en ciencias forestales se utilizan dos instrumentos para tomar el diámetro. Una es la cinta diamétrica y el otro es la forcípula. Con la cinta diamétrica es prácticamente imposible medirlo, ya que las espinas dificultan hacer la medición. Sin embargo, con la forcípula, dado que es un instrumento de dos brazos que se abre para abrazar el árbol, es muy fácil medir el diámetro del árbol. Otra característica que tiene es el desarrollo de contrafuertes. Los contrafuertes son estructuras sobre las cuales se levanta el tronco del árbol que tienen semejanza a las raíces. Estos contrafuertes también se le conocen como telchaques o como alas. Estos contrafuertes pueden llegar a medir desde 0.5 hasta 4 metros de altura y pueden llegar a medir desde 3 hasta 5 metros de circunferencia. Son característicos cuando el árbol ya es muy longevo. Tiene flores muy vistosas, de color rosa pálido a melón. Porque son vistosas, son muy atractivas para los polinizadores, principalmente para los murciélagos. También son atractivas para los polinizadores de las abejas. Se le ha encontrado en las regiones milíferas. Sin embargo, no lo es tanto para las abejas, es más para los murciélagos. Una característica más es su fruto. Es una cápsula tipo leñosa que envuelve al algodón. Dentro del algodón están las semillas. Las semillas son muy pequeñas, color negro, globosas, que tienen la ventaja de que por estar protegidas por el algodón pueden alargar su tiempo de vida. Y finalmente, una más es la edad. La ceiba puede llegar a vivir hasta 150 años. Y como mencioné anteriormente, el desarrollo de contrafuertes es un indicador de la longevidad del árbol. El árbol es originario de América. Por un tiempo se pensó que era originario de los trópicos del Viejo Mundo. Sin embargo, ya quedó constatado, dado que se le asoció con el calendario maya desde el siglo VII al siglo V y por las descripciones que Cristóbal Colón hizo cuando vino a América acerca de un árbol que producía un algodón muy fino, pero que tenía problemas para bajar ese algodón por la protuberancia de sus espinas leñosas. Actualmente sabemos que el árbol es originario de América. Es un elemento de la selva mediana y alta subcaducifolia. Se le encuentra distribuido en el sur y sureste de México hasta América Central, pero también se le encuentra en los trópicos del Viejo Mundo, principalmente en África y en Asia. En cuanto a su propagación y a su crecimiento, el árbol se propaga principalmente por semillas. Como ya mencioné antes, las semillas se encuentran abrigadas por el algodón. De esta manera, las semillas se logran conservar por más tiempo durante la temporada de sequía hasta que llega la temporada de lluvias y entonces tienen las condiciones para poder germinar. Se producen en promedio entre 600 y 1500 frutos que albergan a las semillas, por lo tanto tiene una buena producción de semilla.
Tiene la ventaja de que por ser un árbol dominante, puede dispersar mejor la semilla a su alrededor y puede alcanzar distancias mayores. También se le propaga a través de estacas. Sin embargo, esto no se recomienda mucho porque una característica del tronco de este árbol es su rectitud. Si se propaga a través de estacas, es muy probable que desarrolle alguna ligera inclinación. Esto no es muy bueno, ya que soporta un follaje bastante espeso. Es un árbol que crece muy rápido. Llega a crecer hasta 5 metros en un año. Esto es en suelos bien drenados o en suelos inundados. Es una característica de la especie, se adapta fácilmente a las condiciones de sitio en donde crece. Paterson y Ryan la han estudiado y encontraron que mejora las condiciones físicas del suelo. Cuando una especie mejora las condiciones o las características del suelo, esto ayuda mucho al crecimiento del árbol porque los nutrientes se pueden asimilar más rápido cuando tienen humedad. Tenemos algunos ejemplares dentro de la Universidad del Mar. El mapa que les muestro es la distribución de algunas de las ceibas que se han podido ubicar y monitorear. Es más fácil ya que yo me encuentro en el campus Puerto Escondido. El círculo azul muestra la ceiba que está en la entrada del campus Puerto Escondido. No es la más prominente, puesto que no es la que tiene la mayor altura y el mayor diámetro, pero sí se considera que es la más representativa, ya que está en la entrada, justo detrás del monumento a Benito Juárez. El círculo rojo nos muestra una ceiba que sí tiene un diámetro importante. Esta ya alcanza prácticamente los 3 metros de grueso y los 30 metros de altura. Tiene una característica esta ceiba y es que está a la orilla de un curso de agua. Que las especies estén en la orilla de los cursos de agua garantiza que va a tener suministro de humedad por más tiempo y eso va a ayudar a que el árbol crezca más rápido. El resto de los puntos nos muestran las demás ceibas que están distribuidas. Quiero resaltar que no son todas. Estas son únicamente las que se han podido identificar y se observan cotidianamente. Entre estas ceibas hay mucha regeneración, ya que los árboles son maduros, por lo tanto han producido suficiente semilla para que hoy esté establecida una regeneración en el piso forestal. Algunos de los puntos son ceibas que se encuentran cerca de estructuras como el laboratorio de SIC y el laboratorio de electrónica. Una imagen que se puede apreciar es una ceiba que está detrás del edificio de profesores y como se puede ver es un árbol que domina por arriba de las especies asociadas. Tenemos algunos ejemplares en el campus Puerto Ángel. Una característica de estos, como se puede observar, es su tronco cilíndrico, su gran altura. Estos árboles son más longevos que los que están establecidos en el campus Puerto Escondido. Del mismo modo, tenemos ejemplares en el campus Huatulco. Se puede observar en la imagen una reforestación que se inició el año pasado. Como se puede ver también, el suelo no es muy profundo. De hecho, el lugar de plantación tiene menos de 5% de pendiente. Tampoco está cerca de un cauce de agua. Durante este año no se le ha suministrado agua. Prácticamente se ha mantenido con la humedad proveniente de las lluvias. Sin embargo, podemos ver que los arbolitos están ahí presentes. No han crecido, tampoco han engrosado en cuanto a diámetro, pero ahí están presentes, conservan su verdor y conservan su follaje. Por lo tanto, comprobamos de manera empírica, porque aún no hacemos estudios en el campus Puerto Escondido ni en ninguno de los otros campus, que la especie efectivamente es buena para la reforestación de suelos degradados o para la restauración de suelos. Pensamos que de esta manera podemos tener más ejemplares dentro de los campus. El árbol también se está utilizando para reforestaciones urbanas. Esto es recomendable en espacios muy abiertos. Como se puede ver en la imagen, este lugar es una jardinera bastante amplia. Esto es necesario ya que, como ya hemos visto, el árbol desarrolla altura y diámetro importantes. Por lo tanto, no se le puede recomendar para establecerse en banquetas, en camellones de menos de 2 metros de ancho,
porque tarde o temprano va a desarrollar conflictos con la infraestructura urbana, como son cables de luz, cables de teléfono, paredes, semáforos, banquetas, pavimento, guarniciones de las banquetas. Así que no se recomienda para espacios pequeños, se recomienda para espacios bastante amplios. Los árboles de la imagen, como pueden observar, tienen ya la presencia de espinas leñosas. Estos árboles tienen aproximadamente entre 3 y 4 años. Ya tienen un diámetro que va desde los 10 a los 15 centímetros. Por lo tanto, desde muy corta edad empiezan a apreciarse las espinas leñosas, lo cilíndrico de su tronco y lo globoso de su tronco en la parte baja. La ceiba tiene importancia económica y ecológica. Esto es, que produce un algodón muy fino que puede ser utilizado y es utilizado para rellenar cojines, almohadas, colchones. También se le utiliza en la elaboración de chapa, de abatelenguas, palillos y lápices. Esto es porque la madera tiene una característica, que es una madera muy porosa, es una madera muy blanda. Esto también dificulta el uso de la madera en la construcción. De hecho, no se le recomienda en la construcción. Para construcción se requieren maderas semiduras y duras, y esta no es la característica de la madera del árbol de ceiba pentandra. No tiene importancia económica prominente, ya que su madera no tiene un alto valor. Las maderas tropicales se clasifican en preciosas y en corrientes. La madera de la ceiba corresponde a las maderas corrientes. En los lugares donde se aprovecha en México es principalmente en el estado de Quintana Roo y de Chiapas. Y recordemos que en estos estados es a donde más se le considera sagrada. Por lo tanto, si hay que elegir entre derribar una ceiba y derribar una búrsera, se elegirá derribar a la búrsera y se dejará a la ceiba. Actualmente se está utilizando la fibra de la corteza de la ceiba para elaborar materiales de recubrimiento. Esto es porque se ha encontrado que tiene buenas propiedades de tracción, de biodegradabilidad y además reduce la actividad bacteriana. Esto ha sido muy útil porque se le está empleando como una película para recubrir cajas de embalaje para el almacenamiento de frutas frescas, principalmente fresas y frambuesas, las cuales requieren ser almacenadas por más tiempo. La semilla de la ceiba también se está utilizando en la producción de biocombustibles. Se está probando en diferentes tipos de motores y se están obteniendo buenos resultados. Además, en el campo de la medicina también se le está encontrando importancia. De esta se pueden obtener flavolignanos que son útiles para retardar el Alzheimer. También se puede obtener extracto de acetato de etilo, que se está utilizando para elaborar medicamentos para atender afecciones renales. Es muy apreciada por su sombra. De hecho, en el trópico seco, una de las principales actividades es la ganadería extensiva. Por lo tanto, es muy útil y es muy común encontrarla como sombra en los potreros, ya que desarrolla una sombra que puede llegar a cubrir hasta 1,200 metros cuadrados de terreno. Por todo lo comentado, podemos decir que la ceiba tiene importancia histórica. Está relacionada con el mito, con la leyenda, es majestuosa, además de que nos proporciona servicios ecosistémicos muy importantes para nuestra vida hoy y la de nuestro futuro, ya que almacena carbono, es abrigo de flora y fauna, infiltra agua, además de que mejora el microclima del lugar en donde se encuentra plantada.